buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Para mí es de día. Buenos días. Como les decía, es la primera vez que voy a hablar sobre este tema así en público. Realmente me hace muchísima ilusión. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es de qué se trata esto. Yo estoy comenzando un proyecto maravilloso que he decidido nombrar de Padres a Padres. Este proyecto nace a raíz de una situación familiar. Yo tengo un hijo de 17 años que fue diagnosticado con depresión severa en el año 2019. Esto ha sido una cosa que ha transformado, por supuesto, absolutamente la vida de mi familia. Y quisiera contarles cómo empezó esta historia. El 23 de febrero del año 2019, yo asistí a una conferencia de una fundación llamada United Way. Y honestamente me inscribí a esa conferencia porque quería escuchar a un ponente. Iba a estar un ponente que a mí me gusta mucho y no sabía de qué se trataba la conferencia. Nunca investigué sobre el temario ni nada. Pero bueno, yo pienso que fue como una señal de la vida, del universo. Cuando estoy en esta conferencia, me doy cuenta de que es sobre el suicidio y la depresión. Escucho todas las ponencias, me impresioné muchísimo, pero la mayor sorpresa que me llevé es que al salir de la conferencia yo me di cuenta de que mi hijo tenía depresión. Cumplía con muchas de las características que allí se hablaba de la depresión. Después de esto, esta conferencia fue un sábado. Como el miércoles de la semana siguiente, ya tenía yo una cita para que recibiera una evaluación médica. Ubiqué también, afortunadamente, una fundación que de forma gratuita le hizo todos los exámenes, una evaluación muy profunda. La evaluó un psiquiatra, un psicólogo y comenzó su terapia. Inicialmente sin medicamentos, pero luego pues hubo necesidad de utilizar medicamentos. La idea de este proyecto que ustedes están comenzando a ver el día de hoy nace justamente de toda esta situación. Para nosotros, para mi esposo, para mi otra hija y para mí fueron momentos muy, muy duros. Porque Harper comenzó la terapia en febrero y luego en abril, en marzo, eso fue en abril. Luego de tener como unas 2-3 semanas con el tratamiento psicológico, Harper es recluido en un hospital psiquiátrico. Ahí fue cuando realmente todo cambió. Porque para mí como madre, fue sumamente difícil y doloroso como aterrizar, como darme cuenta de que mi bebé no tenía la capacidad de querer estar vivo. Fue muy, muy doloroso. Y esta hospitalización en este hospital psiquiátrico se debe a que Harper tenía un plan suicida. Y para uno como padre, llegar a pensar, solo imaginar que tu hijo no quiere vivir, que tú de repente lo has visto normal y piensas que se está comportando de una forma adecuada y de la noche a la mañana te dicen que sencillamente tu hijo no quiere vivir. Fue un shock terrible para mi familia. Y justamente durante el tiempo que estuvo recluido en ese hospital, la primera vez que fuimos a la visita, y yo vi en la sala de espera muchísimos padres, éramos, como más de 30, 40 padres, esperando alguna noticia de nuestro hijo, esperando para verlo, y yo vi esas caras de terror, porque no era otra cosa.
todos estábamos aterrorizados, teníamos muchísimo miedo, no sabíamos qué hacer, nadie nos daba ningún tipo de información, o sea, nada. Nosotros estábamos como en un mundo bizarro, como en un universo paralelo. Fue una cosa realmente muy, muy dolorosa. Pero ahí, en ese momento, vino dentro de mí como una fuerza para inclusive tomar la iniciativa y conversar con una madre que estaba desesperada. Y ahí me di cuenta de que si mi familia estaba pasando por esta situación tan difícil, era porque todo esto tenía un propósito. Y miren, bueno, es normal que me emocione en este momento. Y bueno, perdón por las lágrimas. Pero realmente en ese momento me di cuenta de que lo que tenía que hacer era ponerme yo en acción. A la semana siguiente mi hijo estuvo hospitalizado aproximadamente 3 días, 3, 4 días, no recuerdo, honestamente. Y nada, el paso siguiente para mí fue comenzar a investigar sobre el tema, empezar a ilustrarme, estar yo con todo el conocimiento suficiente, por supuesto, para ser el apoyo principal que necesitaba mi hijo en ese momento. Comencé a estudiar, leí muchísimos libros, empecé a ver entrevistas, videos, toda la información que podía recabar. Empecé a hacer un máster de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Cuando empecé a investigar sobre las estadísticas, me quedé impresionada. Es un tema tabú, a mí me parece insólito que este tema no tenga la repercusión que debería tener, porque las cifras son increíbles. El suicidio es la 4ª causa de muerte en jóvenes de 15 a 25 años. La 4ª, es una cosa insólita. En el mundo, cada 40 segundos una persona se quita la vida. Es decir, que en un periodo de 1 hora, 90 personas pierden su vida. Para mí son cifras alarmantes y estas cifras no están actualizadas. Estas cifras son las que maneja la Organización Mundial de la Salud, pero del año 2019. Es decir, que para hoy, 24 de abril de 2022, estas cifras debieron haber incrementado, por supuesto, y sobre todo debido a la pandemia. Entonces yo considero que es un tema sumamente importante, que es un tema que necesita atención, que nosotros como padres pues debemos estar súper informados y debemos adquirir las herramientas necesarias que nos ayuden a ayudar a su vez a nuestros hijos, porque pues definitivamente todo empieza por nosotros como padres. Por otra parte, también quiero comentarles que la depresión es una enfermedad mental, pero es una enfermedad mental sumamente estigmatizadora. A nosotros nos da pena, a nuestros hijos inclusive les da pena. Yo pues voy a ser muy honesta con ustedes, cuando mi hijo fue diagnosticado, yo no tenía el valor, no me sentía preparada para decirle a nadie, absolutamente a nadie, ni a mi mamá, ni a mi familia, a nadie. Era un tema que me daba pena realmente. Me sentía culpable, sentía que si yo hablaba sobre este tema, la persona con la que hablase podía juzgarme, podía pensar que tal vez yo estoy haciendo un trabajo incorrecto como madre, etcétera, etcétera. Bueno, pasaron muchas cosas por mi mente que no me permitieron hablarlo con nadie. 1 año después, prácticamente, fue que lo pude hablar, primero con mis hermanos, que, bueno, pues eran las personas más cercanas, y fíjense que pasó otra cosa. Mi familia
mis hijos, mi esposo y yo, lo que hicimos fue como alejarnos. Casi no íbamos a reuniones familiares. Mantuvimos muy poco contacto durante ese tiempo. Estábamos también en medio de todo como procesando. Pero, por otra parte, estábamos también como adquiriendo herramientas. Como les comenté anteriormente, pues yo me estaba preparando, yo estaba estudiando, estaba investigando. Y luego que ya me sentía como con ese valor para hablar del tema con mi familia, pues ya se me empezó a hacer normal. Y una vez que yo pude hablar sobre el tema, fue también extremadamente liberador. Fue como una vía de escape realmente. Y empecé a sentir apoyo, que es importantísimo. Porque justamente de eso se trata este proyecto, de que nosotros como padres podamos sentir el apoyo de una persona que ha pasado y ha transitado toda esta situación tan compleja y tan difícil de vivir, sobre todo si lo vives solo. Entonces, de allí viene esta idea de compartir todo lo que ha sido este tránsito con mi hijo adolescente deprimido. Parece mentira que pueda existir la posibilidad de que nosotros no nos demos cuenta cuando nuestros hijos están deprimidos. Y justamente por eso es que yo quisiera darle como pistas sobre algunos síntomas que se pueden observar en nuestros hijos adolescentes, que nos pueden dar como el indicio para darnos cuenta de que están deprimidos. A veces tendemos a confundir la depresión con una tristeza de llorar y de estar todo el tiempo llorando y cosas así, y no tiene absolutamente nada que ver en la mayoría de los casos, porque los jóvenes pueden verse normales como siempre y no presentar ningún síntoma. De hecho, yo no me di cuenta, como les decía, hasta que no fui a esa conferencia y vi como todas las características señaladas, y yo dije, wow, o sea, mi hijo está deprimido, terrible. Pero bueno, les voy a enumerar algunas de esas características para que ustedes puedan ir como viendo y estar con estas señales de alerta en caso de que las observen. Por ejemplo, nuestros hijos empiezan a rechazar el contacto afectivo. En mi caso, mi hijo era volvió a ser cariñoso, pero siempre fue muy cariñoso y de repente dejó de querer que lo abracen, rechazaba como ese contacto físico, ese cariño, esos abrazos que normalmente le dábamos, no quería recibirlos. Yo esa señal pensé que era como algo típico de la adolescencia, luego me di cuenta de que no. Otra cosa que puede suceder es que pasen mucho tiempo encerrados en su habitación y no quieran compartir con nadie. Es normal hasta cierto punto que los adolescentes pasen mucho tiempo en su habitación, pero llega un punto en el que prácticamente no quieren salir. Y ahí hay señales de alarma. No quieren compartir con nadie. Son señales de alarma. Otra cosa que sucede es cambios en los patrones de sueño. Pueden pasar momentos o épocas en las que duermen mucho o épocas en las que sencillamente no duermen nada. En mi caso, mi hijo pasó por las dos etapas. Hubo momentos en los que me costaba muchísimo despertarlo para ir al colegio y hubo otros momentos en los que literalmente no dormía. Tenía un insomnio muy fuerte. También hay cambios en el apetito. Pueden pasar igualmente por periodos que quieren comer mucho o periodos que sencillamente no quieren comer. Eso también es una señal, puede ser una señal de la depresión. Otra cosa muy importante, cuando una persona está deprimida, pierde el interés por hacer las cosas que normalmente
les gustaba hacer. Por ejemplo, a mi hijo le gustaba mucho dibujar, le gusta mucho dibujar. Y le gustaba jugar con el arco y la flecha. Bueno, llegó un momento en el que no quería ni dibujar, ni hacer ningún tipo de actividad en la calle, nada. O sea, las cosas que normalmente hacía ya no las disfrutaba. Inclusive yo le decía, mi amor, ¿por qué no empiezas a dibujar? Le compré marcadores, las cosas los implementos que él utiliza como para que se sintiera motivado por tener algo nuevo. No, nada, o sea, no tenía ganas de hacer nada. Y él decía, es que no me provoca, no tengo ganas. Entonces, eso es una señal importante para estar alerta. Otra cosa que sucede es que se autolesionan y no nos damos cuenta. Miren, antes de yo vivir toda esta situación, yo consideraba, y considero realmente, que yo siento que soy una madre que está como pendiente. Y sin embargo, mi hijo tiene en su brazo izquierdo y en las piernas más de 200 cortadas que yo no se las había visto. Los adolescentes se autolesionan, utilizan la herramienta, para ellos es una herramienta de autolesionarse más frecuente de lo que nosotros como padres podemos imaginar. En la consulta con el psiquiatra y con los psicólogos que han visto a Harper, a mí ese tema me llamaba mucho la atención. ¿Por qué los jóvenes se autolesionan de esa manera? Y los especialistas me explican que es como una forma de sentir algún tipo de emoción. En el caso de mi hijo, utilizó desde hojillas de los sacapuntas, desmontó varios sacapuntas y tenía hojillas guardadas y se causaba laceraciones en la piel. No son heridas profundas, pero son heridas al final. También utilizaba pequeños trozos de vidrio que tenía guardados en lugares estratégicos. Y en los momentos como de mucha ansiedad, pues agarraba la hojilla o el vidrio y se cortaba. Es increíble llegar a pensar que tu hijo puede autolesionarse de esa forma. Y eso también tiene que ver con la siguiente señal, que es la baja autoestima. A los jóvenes adolescentes con depresión, pues una de las señales características es también su baja autoestima. Es importante siempre reforzarlo. Bueno, más adelante voy a hablar un poco más en profundidad de eso, pero quería dejarlo en este momento como un poco puntualizado. Otra cosa que los afecta también es que tienen bajo rendimiento académico. Y eso me lleva a otro punto, que es la atención. Les cuesta enfocarse, les cuesta prestar atención. Y como les cuesta, pues obviamente eso trae como consecuencia un bajo rendimiento en la escuela. Nuestros jóvenes también se vuelven un poco más sensibles a la crítica. Justamente por esa baja autoestima, cualquier cosa mínima que nosotros digamos o cualquier otra persona diga, para ellos es un tema muy sensible que a veces nosotros no podemos comprender, pero es así. Y realmente ellos expresan su sentir de alguna manera. Otra cosa que puede suceder es que están siempre como molestos sin causa aparente, tienen un estado de ánimo como muy volátil,
porque efectivamente están así como reactivos ante cualquier cosita que nosotros digamos o que cualquier otra persona diga. Ellos de una vez explotan y nosotros pensamos, o sea, que de repente es una reacción que no tiene proporción al hecho que realmente sucedió, porque él tiene toda su vida patas arriba, digamos, o sea, están en un estado de estrés continuo que los hace estar como en ese estado de reacción. Otra cosa que puede suceder, es que descuidan su higiene personal. No tienen ganas de bañarse. Nosotros hemos pasado también por eso, que Harper en el pasado hubo momentos en los que no le apetecía bañarse, porque la depresión los lleva a eso, a que no tienen ganas de nada. O sea, esto se resume en algo tan sencillo y tan doloroso al mismo tiempo, que es que no tienen ganas de vivir. Y como no tienen ganas de vivir, no tienen ganas de hacer absolutamente nada. Una vez que nosotros, estos síntomas que hemos visto, si tú los ves aislados, de repente no te llaman la atención. Pero cuando empiezas a verlos así en conjunto, es una señal de alerta. Y en ese momento es cuando nosotros como padres tenemos que buscar ayuda profesional. No hay que esperar, no hay que dejar que esta situación avance, porque cada día que pasa, nuestros hijos ven la vida más sombría y sin esperanza. Y pues obviamente lo que hay que hacer es buscar ayuda profesional de inmediato. Y nosotros como padres, pues también buscar ayuda para nosotros, porque para nosotros son momentos muy difíciles y nuestro hijo necesita tener en ese momento padres comprometidos. Nuestros hijos necesitan padres con herramientas suficientes para ayudarlos a salir adelante. Porque no todo es así gris y oscuro y terrible como hemos hablado hasta este momento. Hay esperanza. O sea, hay una luz inmensa esperando a nuestros hijos y esperándonos a nosotros. Y esto solo se logra si nosotros tomamos acción, si buscamos la ayuda que nuestro hijo necesita y si buscamos ayuda también para nosotros. Honestamente, a mí este tema me ha resultado apasionante. Tan es así que estoy aquí compartiendo con ustedes públicamente lo que ha sido todo este proceso para mi familia. Mi hijo actualmente aún recibe terapia, aún toma medicamentos. Hemos pasado por muchos medicamentos, hemos probado, yo creo que alrededor de más de 30 medicamentos. Estuve en un momento tomando 4 medicamentos al mismo tiempo, para dormir, para la ansiedad, para la depresión, para la concentración, y afortunadamente actualmente solo está tomando un medicamento con una dosis baja, ya no necesita nada que lo ayude a dormir. Está afortunadamente en un estado como de calma. Tiene en algunos momentos, cuando tiene mucho estrés, como algunas crisis que podemos resolver en casa, por supuesto. Y miren, quiero compartir otra cosa que me parece importante. Cuando uno como padre toma el control, cuando uno como padre se informa, está claro en la situación, uno también tiene la capacidad de ayudarlos a salir adelante. Llegó un momento en mi vida en el que yo, con solo ver a Harper, no tenía que decir ni una palabra, solamente salía de la habitación, por ejemplo, y yo lo veía. Solo con verlo yo sabía que estaba en crisis, porque
yo no sé si era una percepción mía, yo lo comentaba con mi esposo y él decía que él no lo veía, pero yo veía que el color de su piel cambiaba. Yo veía a Harper gris. Y yo le decía a mi esposo, ¿tú ves a Harper gris? Y él me decía, no, estás loca. Realmente estás loca, yo no lo veo gris. Pero yo sí le veía que el tono de piel le cambiaba, lo veía diferente y ya yo enseguida tomaba acciones. No lo dejaba avanzar. Entonces, de allí la importancia en que nosotros, aparte de la ayuda profesional que podamos recibir, que nosotros podamos estar ahí, porque somos los que compartimos 24 horas con ellos. El psiquiatra o el psicólogo es una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de la situación. En cambio, nosotros estamos 24 horas al día. Nosotros, en nuestro caso, hubo muchísimos periodos de tiempo que nos turnábamos para dormir, para poder acompañar a Harper las largas noches de pesadillas, porque también hubo una etapa en la que tenía muchas pesadillas y lo acompañamos para dormir. Bueno, después de hacerles como esta idea general de qué se trata un poco, un segundo, quisiera compartir con ustedes algunas técnicas que nosotros hemos utilizado y que nos han funcionado de una forma maravillosa. La primera técnica que quiero compartir con ustedes es hablar en positivo. Hablar en positivo es cuando nosotros vamos a decirle cualquier comentario a nuestros hijos, buscar, o sea, es un ejercicio mental que al principio se hace un poco complejo porque hay que pensar antes de hablar. O sea, utilizar, es lo que yo denomino hablar con pinza, que todo aquello que salga de nuestra boca sea algo siempre positivo, pero siempre positivo. Y reformular nuestra forma de hablar, porque muchas veces nosotros, como padres, siempre buscando lo mejor con las herramientas que tenemos a mano, pues no logramos eso. Y yo la primera, me declaro responsable de que muchas veces con mi forma de hablar hacía críticas constructivas, pero de manera negativa. Es decir, por ejemplo, Harper me muestra, no, qué sé yo, un dibujo, y de repente yo iba primero a ver, ay, está bonito, pero pues esto está muy oscuro, o este color me parece no sé qué, y yo obviamente con la mejor intención. Ahora no, ahora es, el dibujo te quedó espectacular, te felicito, siendo como muy efusivos en enfocarnos en las cosas positivas que nuestros hijos hacen. Siempre enfocarnos en lo positivo, en las cosas que hacen bien, reforzar. Por ejemplo, Harper tiene pocas habilidades para matemática y tiene muchas habilidades para el dibujo, para el arte, para la lectura, para la escritura. Y nosotros en el pasado, era todo el tiempo, oh, Harper, matemática, el profesor de matemática, tienes que salir bien en matemática. Y no realzábamos tal vez como en la misma medida o de mejor forma todo lo positivo que Harper lograba, por supuesto. Hoy en día sigue con un profesor de matemática, pero también tiene un profesor para arte, para que ese don natural que Harper tiene se enaltezca y pueda sacarle mayor provecho en el futuro. Entonces, en esta forma de hablar, retomando el hablar en positivo,
Se trata justamente de eso, de que nosotros podamos esforzarnos en que nuestro hijo pueda percibir de nosotros todos los aspectos positivos que tienen, sin fijarnos tanto en las cosas que vemos que son áreas de mejora, y sencillamente denominarlas así, áreas de mejora, no remarcando como eres malo en matemática o deberías mejorar. O sea, no sé si me estoy explicando. Básicamente, siempre tener un lenguaje en positivo para ellos. Siempre, 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 siempre. Por otra parte, también me gustaría hablarles sobre la escucha generosa, que es algo que para mí, en mi caso muy, muy personal, ayer le preguntaba a Harper, ¿qué cosas sientes tú que yo como madre he hecho bien para ayudarte en tu tránsito de la depresión? Y lo primero que Harper me dijo fue, mamá, escucharme. Y es que a lo largo de todo este proceso, yo he aprendido a escuchar a Harper. Esta escucha generosa tiene que ver con la forma como nosotros prestamos atención a lo que nuestros hijos nos comentan. Me pasa a mí, me imagino que le pasa a todos. Estoy yo, no sé, ocupada o cocinando o trabajando y llega Harper, mamá, necesito decirte algo. O va directo a echarme un cuento. Anteriormente yo le decía, ya va, y seguía en lo que estaba. Y a veces Harper se quedaba ahí un ratico y me esperaba, o a veces se iba y cuando volvía ya no tenía él la misma emoción en echarme el cuento que me quería hacer. Hoy en día, ¿yo qué hago? Normalmente lo que esté haciendo lo suspendo, eso es lo normal, para prestarle atención completa y absoluta. Si lo que estoy haciendo no lo puedo dejar de hacer en ese instante, le digo a Harper, ya va mi amor, dame 5 minutos, espérame ahí, que ya me desocupo y ya voy a ir a ocuparme de lo que tú necesites. Y cuando me siento, o sea, busco realmente el espacio para prestarle atención al 100%. Nos sentamos, normalmente empieza con una conversación de cualquier cosa que haya sucedido en la escuela porque quiere contarme algo. Yo no lo interrumpo prácticamente nunca, lo dejo que exprese todo lo que quiera expresar. No lo juzgo, sencillamente lo dejo hablar. Y siempre estas charlas terminan con alguna experiencia muy importante que le haya pasado a Harper. Entonces, retomando un poco, la escucha generosa va, desde mi punto de vista y como yo la aplico, de prestar atención al 100% sin ningún tipo de distracción, prácticamente sin yo opinar y sin juzgar. Muchas veces en estas conversaciones surgen algunos temas que a mí me inquietan, de algún cuento que me echó de algún amigo o de alguna reacción de él mismo sobre algún tema. Y yo lo que hago es que me quedo con ese tema en mi mente, en ese momento no lo toco porque no lo voy a juzgar, y luego al día siguiente, sin que pase más tiempo, sino al día siguiente, retomo la conversación con Harper y así como de forma casual, está premeditada para mí, pero hago que sea en forma casual para Harper. Y le digo, por ejemplo, Harper, ¿sabes que ayer me comentaste algo sobre tal tema? Y me quedé pensándolo más a fondo. Y tú sabes que yo, por ejemplo, claro, todo esto me lo estoy inventando. Por ejemplo, me dice Harper, me comenta, no sé, que le contestó mal a alguien, por decir algo. Yo en ese momento que él me está echando el cuento el día anterior, no opino, me quedo con el tema en mi mente,
Al día siguiente retomo el tema y arranco. Mira, tú sabes que tú ayer me dijiste que le hablaste mal a un profesor, por decir algo. Sabes que lo estuve pensando y si a mí me hubiese pasado esa situación que te pasó a ti, bueno, pues yo tal vez no le hubiese hablado mal al profesor, sino que de repente le pregunto al profesor por qué usted actuó así, X. Si es algo que yo como madre considera que necesita como una corrección o necesita como explicar alguna consecuencia, pues al día siguiente, como les decía, es el momento en el que lo hago. Y esto me ha funcionado a mí de forma extraordinaria, porque de esta forma nuestros hijos tienen mayor libertad para expresar lo que genuinamente sienten. Muchas veces, y yo la primera, porque anteriormente lo hacía así, mi hijo me empezaba a echar un cuento y yo de una vez, pero es que eso no debiste haberle dicho eso, o ¿por qué hiciste? Y cosas así similares, que es normal desde nuestra crianza. Pero hay que recordar que nuestro hijo adolescente deprimido, y bueno, y para los jóvenes en general, pero para los jóvenes deprimidos peor, están muy sensibles y cualquier mínima cosa que nosotros opinemos, pues ellos reaccionan de otra forma. Entonces, si yo saco un espacio aparte al de la conversación que Harper inicia para opinar sobre estos temas, pues Harper lo va a recibir mejor y va a seguir sintiéndose que tiene esa confianza en un espacio libre de juicio donde él puede expresar cualquier cosa que necesite expresar. Un segundito. Por otra parte, hay otra herramienta que quisiera comentar y es abrir un canal de comunicación y un espacio para ser vulnerable. Este canal de comunicación para mí fue muy importante, fue una herramienta que me recomendó la psicóloga de Harper, y es que hacíamos citas semanales. Yo me agendaba una cita de 1 hora a la semana con Harper, en cualquier sitio, en un parque, en una heladería, sin teléfonos, ni Harper ni yo teníamos celulares. Y la intención de estas citas eran que Harper pudiese empezar a hablar conmigo de forma natural, entre comillas. ¿Por qué? Porque la intención de la cita era que yo no hablase nada. Era que Harper tomase la iniciativa, él, de hacer algún comentario de lo que sea. Al principio, las primeras citas, las 4 primeras citas, Harper no decía ni una palabra. Nada. Y yo igualmente, tampoco, cero. Fueron muy incómodas al principio porque era 1 hora en silencio total. Pero luego, o sea, como magia, Harper empezaba a contarme una cosa, otra, y yo era monosílaba. Sí, no, ajá, qué bien, para que Harper pudiera tener como esa posibilidad de expresar todo lo que necesitase. Y a esa herramienta tan poderosa que me dio la psicóloga, yo le agregué mi vulnerabilidad. Porque entonces, ¿yo qué hacía luego? Yo empecé en los trayectos a la escuela, cuando íbamos solos, a contarle a Harper la historia de mi vida. Le contaba cosas desde mi adolescencia, desde mi niñez, hasta cosas actuales, todavía lo hago, para que Harper se diera cuenta que a mí también me han pasado cosas, que nosotros como padres y madres también hemos sufrido, que yo también tuve 15 años, 16, 17, y me pasaron situaciones que fueron difíciles para mí en ese momento. Y de esa forma, Harper y yo empezamos a crear
una comunicación espectacular. Hoy en día tenemos una comunicación muy bonita, una confianza muy grande y Harper se da cuenta de que yo tengo la capacidad de entender y también él tiene la capacidad de entenderme a mí. Entonces, esa herramienta de ese canal de comunicación con esas citas semanales es valiosísimo, pero valiosísimo, porque nuestros hijos tienen un espacio para empezar a crear vínculos afectivos más profundos con nosotros y por supuesto nosotros también. Son momentos realmente que yo particularmente atesoro en mi corazón y de esas conversaciones han salido historias maravillosas. Y cuando yo he puesto mi vulnerabilidad al alcance de Harper, Harper se ha sentido inclusive más cercano a mí, porque ha visto como que yo también he sufrido y de alguna forma Harper ha visto que yo puedo tener una capacidad de entenderlo un poco mejor desde ese lugar. Nosotros a veces como padres nos mostramos que podemos con todo, que no nos pasa nada y no es así, porque esa no es la vida real y de eso se trata también. Se trata de que nosotros podamos darnos a conocer a nuestros hijos tal cual como nosotros somos, con nuestras inseguridades, con nuestros miedos. Yo he tenido conversaciones poderosísimas con Harper en las que le he dicho, es que me aterra que te quieras quitar la vida, tengo miedo de que no quieras vivir. Y de esas conversaciones han salido momentos profundísimos en los que Harper luego me dice, mamá, es que yo ya tengo ganas de vivir. Hay conversaciones en las que me ha dicho, es que hoy amanecí sin ganas de vivir. Y está bien, está perfecto, porque yo tengo la capacidad de entenderlo y Harper tiene la capacidad de expresar todo lo que genuinamente siente. Y es muy importante para nosotros como padres estrechar esos vínculos de comunicación, que son los que nos van a ayudar entre muchas otras herramientas, porque bueno, pues el tiempo es corto y no me da tiempo en este momento de contarles otras, pero estas de comunicación más muchas otras son los que nos ayudan a salir adelante y son las que a nosotros como familia nos han funcionado. Y el día de hoy puedo decir con mucha felicidad que esas etapas difíciles en la vida de Harper han sido superadas, que hoy en día Harper ve el futuro con esperanza, como todo hay momentos en los que está así, pero la mayoría del tiempo está así y va a mejor cada día. Por último, también quiero decirles que la idea de este proyecto de Padres a Padres es generar este espacio de confianza donde podamos compartir lo que a mí me ha funcionado con lo que a ustedes les pueda estar funcionando. La idea de este proyecto es tener como ese espacio de mejora, de compartir ideas, de que todo lo que a mí me ha funcionado les pueda funcionar a ustedes y de que cada día, sobre todo, podamos aprender de qué forma ser mejores padres, padres conscientes, para de esa forma mejorar nuestra crianza, nuestra comunicación y el futuro de nuestros hijos. Yo pienso que pueden empezar, si tienen alguna pregunta, pueden poner las preguntas en el chat. Y por último, quiero decirles que si nosotros como padres, porque yo así lo he vivido, si nosotros como padres mejoramos, eso se va a ver reflejado en nuestros hijos. Nosotros como padres somos responsables
de lo que nuestros hijos son. Y al nosotros ser responsables, podemos ser conscientes de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de criarlos. Nuestros hijos son nuestros espejos. Al nosotros como padres mejorar y estar bien, definitivamente nuestros hijos tienen el futuro asegurado, tienen el triunfo asegurado. Que no nos quede nunca la menor duda de eso. Siempre que hagamos las cosas desde el amor, todo nos va a funcionar y todo va a estar como debería estar, o sea, de una forma muy agradable y todo para mejorar con nuestros hijos y por sobre todo la comunicación. No sé si tienen preguntas, aquí estoy leyendo algunos comentarios en el chat. Muchísimas gracias a los que están compartiendo, qué lindo. Y bueno, si no tienen ninguna duda, yo no sé si les gustaría que... Ok, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta conferencia se está grabando. Yo les voy a permitir a todos usar la cámara y el audio para estos últimos minutos, pero pues por el respeto para todos voy a detener aquí la grabación y así podemos vernos todos.